Cáceres en la Onda, con Vicente Pozas. Esto, que uno traiga a los invitados y que hasta los abogados quieran hablar de Juego de Tronos, empieza a ser un poco complicado. Daniel López de Vivas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, deseando hablar de Juego de Tronos, por supuesto. Bueno. ¿Has bajado a ver el rodaje o no? Pues no, todavía no, pero me gustaría acercarme. Supongo que no se podrá ver nada. Pero prácticamente lo tienen todo sellado a cal y canto, pero bueno. Digo yo que sí, estos americanos son así de puntillosos, no vaya a ser que alguien se entere del argumento y la liemos, o sea que estará todo cerrado, cerradísimo. Pero bueno, mientras no está el rodaje sí se puede ver un poco esa transformación que hacen. Han tapado hasta el San Pedro, de Santa María. O sea que han tapado el San Pedro, pero lo estuve viendo el otro día y no se diferencia lo que es muro de verdad de lo que es cartón piedra. O sea. Y si vieras cómo lo hacen, es una técnica además increíble, porque yo lo he visto de vez en cuando. Ahora ya vienen un poco con poliespan, porque es corcho al fin y al cabo, ¿no? Y viene hecho, pero yo, de esos primeros rodajes que lo ponía en blanco, los solían hacer con yeso, con escayola, no había tanta facilidad, y luego era una persona, llevaba 4 cubos de pintura negra, blanca, amarilla y marrón, y lo que hacía era echar gotas, salpicaba, curiosísimo. Pero se notaba mucha diferencia en la fachada de la Catedral del Malfansa. Eso sí, que con el muro que han hecho para tapar el San Pedro, que de verdad que parece auténtico. En fin, los americanos. Totalmente, si se lo olvidan ahí y nos ponen al San Pedro dejado ahí, está en la garita. Hombre, como lleva dado 3 días más como hoy, yo creo que al final acaba asomando la cabeza. Bueno, ya hemos dicho esta mañana que la lluvia no ha impedido el rodaje de Juego de Tronos en el casco histórico, que como digo está blindado y cerrado al público prácticamente, bueno, pues porque necesitan el rodaje, porque mueven mucha gente, así que nada. Bueno, vamos a hablar de derecho. Después de hablar de lo importante ya podemos hablar de derecho. ¿Hoy de qué hablamos? Pues mira, vamos a retomar un tema que tratamos hace unas semanas, pero que hemos tenido que interrumpir como siempre por los temas de actualidad. Vamos a volver a hablar del tema de las comunidades de vecinos. Ya habíamos comentado cómo constituir una comunidad y la diferencia entre elementos comunes y privativos. Inicialmente, como sabrán los oyentes que nos siguen en el Facebook de López Vivas Abogados y en el de Vicente, pues no íbamos a hablar de este tema, sino que íbamos a entrevistar a José Duarte, que es el abogado del condenado en el accidente de tráfico de Castuera, tema que ha salido recientemente de la sentencia y que le han condenado a 4 años de cárcel. Lo conocerán todos, este accidente en el que murieron 5 chavales de un equipo de fútbol, sí, ¿no? Desgraciado accidente. Sin embargo, tras tener concertada y requete cerrada la entrevista desde el miércoles de la semana pasada, ayer por la mañana este señor se ha echado atrás de una manera bastante poco seria. La verdad, me envió un correo y no me ha contestado ni a los correos electrónicos ni a las llamadas que le he hecho. Con lo cual, pues una vez más, porque esto desgraciadamente no es la primera vez que me pasa, he tenido que tirar de repertorio para hacer el programa. Está bien ir al abogado quien lo aconseja, porque habitualmente cuando alguien te llama y te dice, oye, que me han llamado para una entrevista, no, mejor que no hables de esto, es tu abogado quien te aconseja, ¿no? Pero ¿quién aconseja al abogado? Pues no lo sé, esto es como lo de la parte contratante de la primera parte. Bueno. Pues eso, específicamente vamos ahora a hablar de las juntas de propietarios y de cuáles son las mayorías necesarias para que se aprueben las diferentes cuestiones que puede afectar a una comunidad. Pues todo lo típico que te preguntan, oye, y para que me aprueben poner el toldo de tal color, ¿cuánta gente tiene que votar? En fin, de estas cosas. Esto, como somos muchos y cuando hay familias diferentes es complicado, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una junta de propietarios? Pues mira, es el órgano supremo de la comunidad y por tanto el encargado de decidir sobre las cuestiones más importantes que afectan a esa comunidad. Entre ellas, pues tendrá que aprobar el presupuesto anual de la comunidad, nombrar los cargos que van a representar a la comunidad, es decir, presidente, secretario y demás, decidir sobre las obras que haya que realizar y todo ese tipo de cuestiones. La Junta se tiene que convocar al menos una vez al año, aunque pueda haber tantas reuniones como se estimen oportunas. Para convocar una Junta, pues deberá ser a propuesta del presidente o de una cuarta parte de los propietarios. Probablemente esta Junta pues sea una de las cuestiones más peliagudas de las comunidades de vecinos, ya que en muchos casos sabemos que son bastante tormentosas. La gente se pone muy, muy alterada en estos casos. De hecho, yo recuerdo haber asistido a alguna Junta por cuestiones profesionales y en una de ellas prácticamente estuvieron a punto de partirle la cara al administrador de finca. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Porque este señor tenía muchas tablas ya y no llegaron a las manos, pero de verdad que estuvieron a puntito. Pues eso, una de las cosas más importantes de, como ya digo, de esta Junta es conocer el quórum necesario para poder aprobar las diferentes cuestiones, ya que, como dijimos, el poder de decisión de cada uno de los propietarios se determina en virtud de la cuota de participación de cada piso local respecto del total de la comunidad. Esto es lo que la gente llama los porcentajes. Sí. Es decir, cada uno tiene un porcentaje respecto del total de la comunidad, que con ese porcentaje es el poder de decisión que tiene. Dependiendo del tema que queramos aprobar, pues se necesita un quórum u otro para que se considere válido ese acuerdo. Así habrá cuestiones que se puedan aprobar simplemente por una mayoría simple,
otras en las que se necesita una mayoría cualificada, tanto por número de propietarios como por cuotas de participación, y otras que se tengan que aprobar por unanimidad, es decir, por todos los asistentes. ¿Para qué acuerdos se necesita la unanimidad, por ejemplo? Pues mira, se necesitará en aquellos casos en los que se solicite la modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal, es decir, para que se entienda, en las escrituras de constitución de la sociedad o en los estatutos de la comunidad. Por ejemplo, para que se vea más claro, si en una comunidad algún vecino quiere poner una piscina en el patio, que seguro que más de uno se le ha pasado por la cabeza si estuvo este verano en Cáceres, porque fue tremendo de calor, pues al verse afectado un elemento común que sería ese patio, y ese patio, lógicamente, vendrá a la escritura de constitución como elemento común, es decir, vendrá allí desglosado, es necesario que todos los propietarios estén de acuerdo con esa decisión, es decir, unanimidad total. Bastará con que uno esté en contra para que no se pueda poner la piscina de la que estamos hablando en el ejemplo. Pregunta del millón. ¿Y los propietarios que no hayan asistido a la Junta tienen que aceptar esa decisión? Pues mira, para estos casos, que son los más graves, lógicamente, la modificación de título constitutivo, puede votar en contra pese a no haber ido, ya que la ley establece precisamente para evitar eso, como la gente no va a las reuniones habitualmente para encontrar que te encuentres en la piscina del patio un día sin haberte dado cuenta, se establece que una vez adoptada la decisión por la Junta de Propietarios y existiendo la unanimidad de los que asistieron, los que no estuvieron, se les debe notificar esa resolución por escrito, teniendo un plazo de 30 días naturales para decir si están o no de acuerdo. Es decir, se le da la posibilidad, pese a no haber ido, de decir si están de acuerdo o no. Pregunta también, ¿y hay casos que aún afectando a ese título constitutivo no requieran de mayoría? Pues sí, mira, como esta unanimidad es tan complicada de conseguir, imaginemos comunidades que haya 80 o 100 personas, es prácticamente imposible que 80 o 100 personas estén de acuerdo en algo a la vez, pues hay algunas cuestiones que no se necesita esa unanimidad, sino el voto de las 3/5 partes, por ejemplo, cuando se pretenda lo siguiente: el establecimiento o supresión del servicio de ascensor, el establecimiento o supresión del servicio de portería o conserjería, el establecimiento o supresión del servicio de vigilancia o el establecimiento o supresión de otros servicios comunes de interés general. Es importante tener en cuenta que se exige el voto a favor de las 3/5 partes de los propietarios, pero también que estos tengan a su vez las 3/5 partes del total de cuotas de participación. Sí. Es decir, estamos hablando de un requisito doble, tanto de un número de propietarios mínimos, que deben ser al menos el 60% del total, como de las cuotas de participación, ya que esos propietarios deben tener al menos la propiedad del 60% del edificio. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si una vecina ya mayor, ¿no?, tiene un accidente, termina en silla de ruedas, no puede caminar y necesita adoptar el portal de la finca, por ejemplo? Pues ¿no? Otro de los casos en los que se dan excepciones a esta regla de la unanimidad. Por ejemplo, se podrán llevar a cabo las obras sin necesidad de requerir que pasen por la Junta, cuando su coste no exceda las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, descontadas subvenciones y ayudas públicas. Y siempre que lo solicite un propietario de un inmueble, pues que lo necesite bien para sí mismo, bien para sus familiares, bien si tiene una oficina para gente que le visite, o simplemente en el caso de que sea mayor de 70 años. Si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades de gastos comunes que hemos dicho, ya sí hay que llevarlo a la Junta, ¿de acuerdo? Y se aprobará cuando lo determinen la mayoría de los propietarios en Junta, y siempre también que esa mayoría de propietarios represente la mayoría de las cuotas de participación, es decir, doble requisito también. Esa regulación se incluyó en el año 2013 precisamente para facilitar que la mayor parte de los edificios se encuentren adaptados, porque los que tenemos un familiar con problemas de movilidad sabemos lo importante que es eso y la pesadilla que es. La ley de accesibilidad, además, que ya se va exigiendo un poco en todas las construcciones nuevas, bueno, pues está muy atenta a ese tipo de cosas. Claro, por eso digo, es que los que tenemos familiares con estos problemas es tremendo intentar meter una silla de ruedas en un portal que no está adaptado, o sea, que te las ves negras. Y portales en algunos que hacen de algunos edificios que tienes que entrar prácticamente de lado, ¿no? Sí, ya esas cosas en los edificios nuevos ya sí están reguladas, pero el problema viene en la adaptación de los antiguos. Claro, un edificio de hace 60 años, la accesibilidad no se tenía nada en cuenta. Bueno, hemos hablado de esas decisiones que se adoptan por mayoría o 3/5 partes o unanimidad. ¿El resto de cosas se aprueban por mayoría simple? Pues efectivamente, sí, las votaciones normales se aprueban por mayoría simple. Por ejemplo, requerir a un vecino para que no use la Sierra de Calar a las 10 de la noche, cosa que pasa a menudo en mi urbanización, requerir a este señor, pues se aprobaría por mayoría simple, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que tener presente que, como habrán leído los oyentes en las cartas que le dejan en el buzón a la hora de las convocatorias, se suelen realizar siempre 2 convocatorias con una media hora de diferencia, cambiando el quórum según la ley, según la convocatoria a la que estemos hablando. Así, cuando la Junta se celebre en primera convocatoria, se necesitará la mayoría de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación para la aprobación de estos acuerdos, que, como ya hemos dicho, no pueden afectar ni al título constitutivo ni a estatutos, pues si no sería unanimidad. Ya digo, mayoría de propietarios con mayoría de cuotas de participación en primera convocatoria.
esta primera convocatoria prácticamente nunca se celebra, es decir, toda la gente va a la segunda hora. Va a la segunda directamente y se acabó. Pues para esta segunda, que ya digo que es lo que pasa habitualmente, se necesita mayoría de asistentes que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación, pero no del total del edificio. Mayoría de cuotas de participación de las personas que hayan comparecido en esa junta, ¿vale? Es la forma de conseguir quórum, porque es que si no, como la gente no va a las asambleas, a las juntas, no habría manera de conseguir. No se podría aprobar nada nunca, claro. Bueno, cuestión, ¿se puede aprobar sin ni siquiera una mayoría simple algún asunto? Pues mira, sí, bastará con que una tercera parte de los propietarios, que a su vez representen la tercera parte de las cuotas de participación, siempre este doble requisito, voten a favor para alcanzar un acuerdo por el que se puedan llevar a cabo, según dice la ley, la instalación o adaptación de infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicación o suministros energéticos colectivos. ¿Qué significa eso? Que supongo que no se habrá enterado nadie. Pues que bastará solamente con un tercio, siempre que tengan también ese tercio de cuotas de participación, para poner, por ejemplo, una antena parabólica o una placa solar para energía eléctrica del edificio o una instalación de gas. Es decir, solamente un tercio para estas cuestiones, pues porque se entiende que son beneficiosas para el edificio y tampoco causan un perjuicio tremendo al resto de vecinos. Ciertamente. Espero que se haya entendido, porque la verdad es una cosa muy complicada y que la gente me pregunta mucho en López Vives Abogado, porque, como habrán escuchado los oyentes, cambia muchísimo de un supuesto a otro, con lo cual prácticamente nadie, si no lo consulta, sabe qué mayoría necesita para aprobar lo que digo, o la máquina de aire acondicionado en la fachada que le interesa, o el toldo como quiere y demás. Bueno, pues nada, te doy libre para que bajes a Juego de Tronos un ratito. Recordamos, como siempre, que si alguien quiere proponer un tema, Cáceres en la onda, @onda0.es, que colgamos todos los audios del programa tanto en la web de López Vives Abogados como en el canal de YouTube, y también en onda0.es, buscan Cáceres en la onda, el programa de hoy, escucharán a nuestro insigne abogado, Daniel López Vives. Yo creo que esperaré ya mañana ir al rodaje de Juego de Tronos, porque por la que está cayendo por la ventana, mejor no. ¿Y capaz de haber venido en moto? No, hoy he venido andando, hombre. Bueno. Un abrazo, Dani. Hasta luego.